A ver, pensemos en uno de los espectáculos más impresionantes de la naturaleza, un cielo que se ilumina por completo en medio de una tormenta eléctrica. Es algo increíble, ¿verdad? Pero bueno, detrás de esa belleza se esconde un peligro muy serio y que a menudo entendemos mal. Esto es especialmente cierto en algunas partes del mundo. Hoy vamos a analizar cómo el conocimiento, la pura y simple educación, puede ser el mejor refugio que existe. Miren bien este mapa de Colombia. Esto es mucho más que geografía. Es en realidad una historia de riesgo. Lo que estamos viendo es la tasa de mortalidad por rayos cada año, por cada 1 millón de personas. Las zonas en azul y verde tienen tasas más bajas, sí, pero fíjense en las áreas en naranja y sobre todo en rojo. En esos lugares el riesgo es altísimo, lo que nos muestra una vulnerabilidad que a simple vista no se ve. Y claro, la razón por la que este tema es tan crucial para Colombia es esta. El país no solo tiene un riesgo elevado, sino que es el hogar de 3 de las regiones con más actividad de rayos en todo el planeta. Estamos hablando de Cáceres en Antioquia, El Tarra en norte de Santander y Norcasia en Caldas. Son literalmente epicentros mundiales de este fenómeno. Pero bueno, acá es donde la historia da un giro que de verdad sorprende, porque resulta que el verdadero peligro de los rayos no es el que la mayoría de la gente se imagina. Para poder protegernos de verdad, primero tenemos que entender cuál es la verdadera naturaleza de esta amenaza. Entonces, llegamos a la pregunta del millón. ¿Cómo es que un rayo puede herir a una persona? A ver, si lo primero que se nos viene a la cabeza es la imagen de una persona siendo impactada directamente desde el cielo, la respuesta es mucho, pero mucho más compleja. Y hasta sorprendente. Y esta imagen nos muestra algo que es fundamental entender. Existen 6 maneras, científicamente reconocidas, en las que un rayo puede causar daño. El impacto directo, que es la imagen clásica que todos tenemos, es solo una de ellas. También está la lesión por contacto, la descarga lateral, y otras que son de hecho mucho más comunes. Y esta gráfica lo deja clarísimo, miren esto por favor. Los impactos directos representan solo entre el 3 y el 5% de los incidentes. Solo de 3 a 5%, es poquísimo. La gran mayoría de las lesiones y muertes, casi la mitad de los casos, son causadas por un mecanismo que casi nadie conoce, pero que es infinitamente más peligroso. Y ese mecanismo es la corriente a tierra. ¿Qué es eso? Bueno, cuando un rayo cae, la energía no se queda quieta en el punto de impacto, no, se extiende por la superficie del suelo, como las ondas que se forman al tirar una piedra al agua. Esto crea una diferencia de voltaje mortal entre 2 puntos, por ejemplo, entre los 2 pies de una persona. Este, señoras y señores, es el verdadero asesino silencioso en la mayoría de los incidentes por rayos. Ok, ya entendimos el qué. Ahora pasemos a lo importante, el quién. Si el riesgo no es igual para todos, ¿quiénes son las personas y las comunidades más afectadas por esta amenaza? Las estadísticas en realidad nos cuentan una historia humana muy clara. Pues bien, un análisis de 100 reportes de incidentes reales en Colombia identifica a estos grupos como los más vulnerables. Hablamos de niños y niñas que van a la escuela, de agricultores que trabajan en el campo e incluso de personal de rescate. Son personas que por sus actividades del día a día están particularmente expuestas. Y para que esto no se quede solo en números, consideremos una historia real, adaptada de esos reportes. Mientras los agricultores caminaban para comenzar su trabajo diario, fueron alcanzados por un rayo. El padre murió y los 2 hijos resultaron heridos. Son historias como esta las que hacen que un riesgo abstracto se vuelva algo muy tangible y sobre todo urgente. Y uno se pregunta, ¿por qué las zonas rurales son tan afectadas? El punto clave es una combinación de factores. Por un lado, la falta de acceso a edificios seguros. Por otro, las largas distancias que la gente tiene que caminar. Y, lo que es peor, un error súper común y peligrosísimo, buscar refugio debajo de los árboles cuando empieza la tormenta. Pero no todo es el problema. Pasemos ahora a la solución, porque esto no es algo que no tenga respuesta. Al contrario, la investigación propone una herramienta increíblemente poderosa. Y acá es donde la educación se convierte en una estrategia fundamental para salvar vidas. El mensaje central de toda esta investigación es claro y es muy potente. Y es muy potente. En comunidades donde instalar sistemas de protección técnica es muy caro o simplemente no es viable, la educación no es solo una buena idea. Es la herramienta más poderosa, efectiva y accesible para reducir el riesgo y literalmente salvar vidas. Pero a ver, ¿cómo se educa eficazmente a estas poblaciones? Los investigadores no dejaron esto al azar. Hicieron una encuesta a más de 60 expertos de todo el mundo para ver cuáles eran los mejores canales de comunicación para las zonas rurales. Y los resultados, como pueden ver, apuntan masivamente a 2 medios, la televisión
y, de manera aún más contundente, la radio. Y con esa información se diseñó un plan de acción súper concreto para Colombia. Los pasos son claros y totalmente realizables. Primero, crear y repartir historietas educativas. Segundo, poner anuncios sobre seguridad en las radios rurales. Y tercero, desarrollar un documental, pero con un lenguaje sencillo y directo. Son estrategias de bajo costo y de un impacto altísimo. Y ojo, algo fundamental es que no se trata de imponer una solución genérica, de esas de copiar y pegar. Para nada. El éxito de este plan depende de que esté diseñado para funcionar dentro del contexto social y cultural específico de Colombia. Hay que respetar el conocimiento local, las tradiciones y a la vez integrar esta información de seguridad que es vital. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Si una simple historieta o un anuncio de radio pueden salvar una vida de la amenaza de un rayo, ¿qué otras soluciones así sencillas de baja tecnología podrían estar ahí, esperando para transformar otros grandes desafíos de salud y seguridad pública en todo el mundo?